Y bueno, pues para esta clase les quiero presentar a uno de los expertos que tenemos en nuestra comunidad, que es el doctor Carlos Ávila. Él tiene muchos años de experiencia en todo tipo de medicina y él en los últimos años ha estado trabajando precisamente en entender estas frecuencias de Healy y hoy en día pues de Mac Healy. Él es uno de los que más ha profundizado y van a ver que él es uno de los expertos que va a entrar, que va a dominar más este campo de lo que viene siendo Mac Healy. Y pues bueno, les quiero presentar desde Ciudad Juárez al doctor Carlos Arturo Ávila. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos, amigos, amigas. Aquí compartiendo algunas ideas del producto de Mac Healy. Esto nos va a dar pues la oportunidad de poder tener otras ideas de aplicación. Algo que le escuché a Fernando en alguno de los entrenamientos hace poco es que pues lo primero que hay que entender es cómo funciona tu dispositivo, cómo funciona el producto. Es crucial para sacar el mayor provecho posible de sus potencialidades, porque hay mucho que podemos explorar y sacar, obtener beneficios de todo ello. Pero lo vamos a ver desde una perspectiva muy básica, muy elemental en un principio, y esto para que nosotros podamos irnos familiarizando con todo esto que podemos obtener. Y bueno, pues me comentaba Fernando hace un momento lo platicaba sobre qué es la parte distintiva de cada uno de los productos que saca la compañía. Vamos a platicar un poquito de eso. En cuanto a mi experiencia, bueno, lo platicó Fernando. He estado investigando sobre lo que la compañía ha estado sacando como producto. Eso ya se verá más adelante. Ahorita nada más veríamos el cómo usarlo, el cómo aprovecharlo mejor, el cómo, inclusive el cómo poder hacer interactuar unos dispositivos con otros para que en conjunto podamos tener un mayor nivel de aprovechamiento. Para aquellos que ya tienen Healy, cómo ensamblarlo funcionalmente con un Mac Healy. Aquellos que no conocen el Mac Healy, bueno, que sepan de qué se trata y qué es lo que pueden obtener de él cuando lo adquieran. Entonces, va a estar interesante el estudio, va a estar bastante asequible, diría yo. Y pues bueno, estamos aquí listos para comenzar. Muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y muy bien. Entonces, déjenme regreso un poquito porque estos son unos puntos que veremos más adelante. Dejaremos al final de la presentación espacio para todas las inquietudes que ustedes tengan. Sobre la marcha irán surgiendo dudas, pero también sobre la marcha se irán respondiendo algunas de sus inquietudes y ya al final dejaremos espacio para poder atender todas sus dudas y inquietudes que vayan surgiendo. Vemos que este producto surgió pues a la venta hace unos 3 meses aproximadamente. Ya desde inicios de este año, estamos hablando de febrero, marzo, todavía abril, se hablaba de un lanzamiento de este producto, pero no fue sino hasta finales de septiembre, principios de octubre, que hace su lanzamiento en el mercado. Y es interesante la historia de este producto, porque surge primero de la inquietud de Marcus Schmicke. Ustedes saben, ahora sí que es la mente maestra que está detrás del telón de todo de este corporativo de Healy. Él tuvo una inquietud de poder relacionarse con una doctora que ya trabajaba con electromedicina. Más al ratito platicaremos de esto. Se estableció una asociación de ideas para integrar el conocimiento de esta persona, de esta doctora, que trabajaba ya con la salud y con microcorrientes,
para poderlo integrar de una manera funcional a un producto nuevo, aparte del Gili que ya estaba en circulación en el mercado. Entonces, sobre la marcha vamos hablando del desarrollo de producto, pues van surgiendo otras ideas que luego se van agregando a las capacidades del producto. La herramienta principal de trabajo para el McGili son los campos magnéticos. Es como un imán, pero con funcionalidad controlada. Gili, por ejemplo, el dispositivo Gili, se trabaja con dos modalidades. Lo que conocemos como punto rosa, que trabaja con corrientes eléctricas. No es magnetismo, es electricidad, pero también controlado por frecuencia. Cuando le pones coil, trabaja de otra manera diferente. O cuando utilizas el punto azul, que trabajas con señales electromagnéticas. Entonces, el cuerpo puede estar sometido a muchos estímulos para poder restaurar la condición de la salud de la persona, para mejorar el trabajo funcional del cuerpo. Y bueno, el que le toca al McGili es la aplicación de los campos magnéticos principalmente. Ha surgido a veces la duda y la inquietud de que cómo es que trabaja cada dispositivo. Lo que pasa es que cada uno de ellos trabaja de una manera diferente y utiliza un recurso energético también de manera diferente. Entonces, cuando hablamos del McGili, por eso se llama así, mag de magnetismo, y es un Gili que trabaja con campos magnéticos principalmente. Ya anteriormente se había hecho investigación en este campo y hablaremos un poquito más adelante de lo que son los campos magnéticos pulsátiles o pulsantes, que es lo que utiliza el McGili en este caso. Tendríamos que hay 4 módulos para trabajar y cada uno está dirigido para una aplicación específica. Es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Se generan 2 campos magnéticos, por eso se llaman de frecuencias duales. Y cada uno, bueno, pues tiene una frecuencia específica controlada. Y la ventaja y también la diferencia que tiene el McGili en relación al Gili es la amplitud o el campo de influencia que generan estos campos magnéticos. Con Gili tú trabajas, lo activas el dispositivo y tienes un beneficio estrictamente personal. Pero con un campo magnético amplificado, que es lo que hace el McGili, el área de influencia es mucho mayor. Se trabaja más o menos a un radio de 1,5 metros. Entonces, imagínate de donde tienes ubicado el dispositivo, 1,5 metros a la redonda en todas direcciones. Ese es el nivel de influencia que tiene el McGili. O sea, un diámetro de 3 metros aproximadamente. Y esto pues vendría siendo como, cubre toda una habitación pequeña, aproximadamente. Una pequeña habitación, pero si tenemos elementos que le puedan hacer resonancia a estos campos magnéticos, bueno, se puede amplificar un poquito más. Estos elementos somos nosotros, las personas, pueden ser nuestros propios Gilis, y podemos amplificar esto un poquito más, a otro nivel, ¿verdad? Para empezar con lo básico, les voy a mostrar aquí en pantalla, tengo un Gili, McGili, y aquí tendríamos el interruptor. Ahí lo podemos ver en el diagrama abajo, ¿verdad? Tenemos 3 posiciones. La primera posición es para tener el dispositivo apagado. Hasta ahí no hay ningún problema. El segundo botoncito, o sea, hay un punto intermedio, posición número 2. Ese es para encender el dispositivo. Usualmente cuando tú pones este dispositivo y que ya se conecta a tu celular, empiezan a prender 2 focos LED, uno azul y el otro verde. El foco azul es el contacto por Bluetooth que tiene con el celular, por ejemplo, o con la tablet con la que interactúa. Y el foquito verde, LED verde, tiene que ver con el trabajo del campo magnético. O sea, vamos a decir que las bobinas magnéticas ya están funcionando dentro del dispositivo, ¿sí?
Ahora tenemos una tercera posición, ya cuando el McHealy está funcionando, en la parte del medio aquí tendríamos un cintillo de color gris. Atrás de este cintillo tendríamos otros LEDs de color verde. Estos empiezan a pulsar de una manera rápida, de un modo intermitente cuando está funcionando, y esa intermitencia cambia conforme va cambiando las frecuencias de trabajo del dispositivo. Entonces, si tú no quieres ver estos LEDs que están en el cintillo gris, pues cambia el interruptor a la posición 2. Por ejemplo, si quieres dormir y quieres mantener tu McHealy funcionando, recomiendo que lo tengas en la posición número 2, ¿verdad? Y así ya las lucecitas pues no te pueden molestar ni te pueden perturbar el sueño, ¿sí? Generalidades que se puede utilizar para limpiar el McHealy. Bueno, pues una franelita húmeda, ¿sí? No mojada, sino humedecida, y eso va a ser suficiente. Lo ideal es que no utilices corrosivos que dañen la estructura plástica del McHealy, ¿sí? Ahora, tampoco que escurra agua en la franelita con la que lo estés limpiando para que no penetre en las cavidades y pueda afectar el mecanismo interior, ¿sí? Ahora, a veces cuando se trabaja con el McHealy, dependiendo del programa, sobre todo los del módulo de la doctora McMakin, que es donde se recomienda la aplicación o la colocación del McHealy en alguna parte específica del cuerpo, pues a veces ahora sí que por comentarios, a veces es un poco incómodo poderlo ubicar, pero bueno, si mandamos a hacer tal vez algún contenedor, no sé, algún punto en donde nosotros podamos colocarlo y poner tal vez algunas banditas ahí con las que tú lo puedas, no sé, colocar, ya se requeriría un poco de ingenio, porque a veces la posición y la colocación del McHealy puede ser un poquito incómoda, sobre todo porque tienes que conservarlo en alguna posición, por ejemplo, aquí en el pecho, y bueno, pues necesitas, no sé, algún tipo de ajuste, pero eso ya depende mucho del ingenio de cada uno del usuario, ¿verdad? Particularmente para que no lastime, por un lado, ni afecte la posición del interruptor, ¿sí? Entonces, tal vez alguna tela, algún velcro que puedas utilizar que le pueda dar vuelta al tórax, que le pueda dar vuelta al brazo, a la mano, por ejemplo, ¿sí? Para que lo puedas ajustar y tú puedas moverte de una manera más fácil, ¿no? Más libre, diríamos. Es un punto, una recomendación que pudiéramos hacer. Vemos abajo en la descripción que la frecuencia con la que puede trabajar el dispositivo va entre 0 y 12.5 megahertz. Generalmente son frecuencias bajas que no lastiman ni ponen en riesgo algún trabajo del cuerpo de ninguna manera. O sea, uno puede pensar, no, pues campos magnéticos pulsátiles tendrán algún efecto secundario, pues hasta ahorita no se tiene detectado algún tipo de riesgo con este manejo de frecuencias. Generalmente las frecuencias que son más altas, que involucran un mayor manejo de energía, en algunos casos, por ejemplo, ciertos niveles de radiofrecuencias o, no sé, frecuencias mucho más altas, sí se convierten en potencialidades para algunos malestares. Pero esto se conoce como rango de umbral. Es un rango en el que tú usas el dispositivo y el dispositivo trabaja en escenarios que le son familiares al cuerpo, no le son ajenos a él. Entonces el cuerpo los reconoce y los aprovecha, ¿verdad? Los integra a todo su mecanismo metabólico para poder hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, obviamente aquí dice la batería interna se carga, bueno, el tiempo de duración de cargado para la batería, no sé, entre unas 3-4 horas, que es más o menos el tiempo de funcionalidad continua de todo el dispositivo. Recomendación número 1,
trata de no utilizar el dispositivo mientras esté cargando, porque generalmente esto genera calor interno. Y al generar calor interno, en toda la circuitería electrónica, vas aminorando el tiempo de vida del dispositivo. El tiempo de vida va entre 3 y 5 años. Si tú, por ejemplo, utilizas porcentajes de aplicación muy altos, ahorita platicaremos cuando veamos la aplicación y el uso práctico de esto, no sé, utilizarlo al más del 50% acorta de una manera más acelerada el tiempo de vida de la pila o de la batería, ¿sí? Entonces, número uno, no, trata de no utilizarlo mientras está cargando y trata de utilizarlo con porcentajes de potencia moderados. Y con moderado yo me refiero, no sé, entre 35 y 45%. ¿Sí? Ya depende, y lo hemos visto, cada cuerpo es sensible de una manera diferente a este tipo de impactos. Entonces, hay personas que son muy sensibles y con poca potencia pueden trabajarlo muy bien. Hay otros que necesitan más potencia, cuerpos que están más aletargados, congestionados o enfermos. Bueno, pues lo que se ha requerido, ¿verdad? Igual tenemos todo ese rango de aplicación para nuestro dispositivo. Hablando de, esto es un poco lo que es la onda electromagnética, es un concepto básico, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que estando el dispositivo en un lado, por ejemplo, Healy, punto azul, puede trabajar a distancia sin necesidad de tener contacto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, pues esto depende mucho de cómo es que la energía se traslada en el espacio. Y aquí vemos, por ejemplo, que es muy común que cuando tengamos un campo magnético, el campo eléctrico le acompañe o viceversa. Son primos hermanos. Y ahí veríamos, por ejemplo, que las ondas que se propagan en el espacio generalmente lo hacen en línea recta y a la velocidad de la luz, instantánea, ¿verdad? La frecuencia es súper importante, ¿sí? Podemos utilizar como referencia el punto de donde empieza, por ejemplo, aquí la onda de color rojo vertical, que es la onda eléctrica, y entonces cuando hace todo un ciclo para llegar al mismo punto en la siguiente cresta de la onda, ahí tendríamos un ciclo, ¿sí? Si este comportamiento de la energía se da en un segundo, entonces es un ciclo por segundo. Esto se conoce como hertz o hercio, ¿sí? Entonces, obviamente que mientras más alto sea la frecuencia, mientras mayor sea el número de hercios por segundo en la onda electromagnética, se está manipulando más energía. Y aquí esto es algo que es clave y es muy importante para entender cómo trabaja Healy, cómo trabaja McHealy, o inclusive, bueno, Healy en punto rosa y en punto azul, porque la frecuencia, vamos a decir que es el lenguaje universal para transferir información y conocimiento. El número, la frecuencia, es, vamos a decir, el código universal para poder establecer resonancia de un punto a otro. Ejemplo, vamos a suponer que mi cuerpo emite y trabaja hacia cierto nivel de resonancia. Vamos a manejarlo como una sola unidad. Entonces, si de una fuente externa se emiten ondas electromagnéticas con la misma frecuencia con lo que yo trabajo, entonces genera un impacto en mí. Esto se conoce como resonancia, como desde un punto en el espacio generas un efecto en otro punto en el espacio. Para que esto pueda suceder, entonces la frecuencia tiene que ser la misma, tanto del punto de donde sale al punto de donde llega, ¿sí? Cada uno de mis tejidos trabaja a una frecuencia específica. Entonces, si yo quiero estimular el hígado que trabaja a cierta frecuencia, bueno, pues manipulo una frecuencia magnética o eléctrica o combinada que haga resonancia con el hígado, ya sea que entre por los electrodos en las muñecas, ya sea que sea emitido por resonancia
través de ondas electromagnéticas en punto azul, o bien que sea generado por un campo magnético pulsátil, como es el caso de McHealy. Entonces, en la frecuencia para los campos magnéticos, como le hace McHealy, haz de cuenta que los imanes, las bobinas, se prenden y se apagan a esta frecuencia específica, con determinados hercios por segundo. Claro que esto es diríamos, con toda premeditación y estudio, ¿verdad? Saber anticipadamente, por ejemplo, la médula espinal trabaja a 10 hercios por segundo. Entonces, si yo quiero generar un estímulo sobre la médula espinal, entonces programamos a 10 hercios los campos eléctricos o los campos magnéticos para restablecer salud en ellos. Ese es básicamente el concepto de fondo, ¿sí? No importa cuál es la fuente de energía con la que se trabaje, la frecuencia es la clave para generar el estímulo y el impulso para recuperar la salud. Muy bien. Aquí veríamos, por ejemplo, el espectro electromagnético. Vemos que aquí donde tengo ubicado el cursor, 10 a las 6, ahí es donde tendríamos toda esta banda de frecuencias hacia atrás, que son frecuencias relativamente largas, ¿sí? No se requiere mucha energía. Cuando vemos que la energía se mueve más rápido, entonces ya tendríamos hornos de microondas, infrarrojos, ultravioletas, rayos X, imagínate rayos X y rayos gamma, cómo es que trabajan. Mientras más alto sea el impacto de la energía de esas frecuencias, más efecto, sobre todo mutagénico, esto es, cambiando los códigos genéticos de nuestras células se pueden presentar. Pero para el rango en el que trabajamos, en este caso, pues es prácticamente inofensivo, ¿sí? Entonces, la energía se mueve en cualquier punto, no nada más define la característica del objeto material con el que podemos nosotros percibir, también define las características de las emisiones energéticas, o sea, luz, calor, fuego, sonido, etcétera, también tienen sus rangos de frecuencias específicos. Por eso decíamos que la frecuencia es la clave, es el punto fundamental que conecta en el universo a todas las cosas con todo. Nosotros estamos conectados en el universo por una interacción de frecuencias. Y claro que si por un estilo de vida, por alguna condición heredada, etcétera, entonces mis frecuencias se salen de armonía, entiendas enfermedad, bueno, entonces hacemos un ajuste de frecuencias para volver a empezar a armonizar otra vez el cuerpo, ¿sí? Entonces es un estímulo bastante interesante para poder recuperar nuestra salud en este sentido. Tendríamos 4 módulos principales de aplicación. El primero que dio origen a todo esto es la aplicación de McMakin. McMakin es el apellido de la doctora que les mencioné hace un momento, que Marcus Schnicke tomó en el 2013 un taller que la doctora imparte sobre electromedicina, aplicación de frecuencias eléctricas para restaurar la salud, y de ahí, de esa idea, de esa interacción es que surge el producto en sí, ¿verdad? Vamos a decir que ese es el que da nacimiento al concepto de McHealy en su momento. Tenemos aplicaciones de agua, vamos a hablar de cada uno de ellos a detalle. Cómo mandar información y cargar de información al agua por medio de estos campos magnéticos. Aplicación clásica, tiene muchos beneficios y es básicamente un condensado del historial que se ha generado sobre el trabajo de los campos magnéticos en distintas aplicaciones. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, lo que sería aplicación de la atmósfera, entonces, ¿cómo podemos cargar un escenario, ciertos campos magnéticos para propiciar determinados efectos? Efectos como ¿qué? Mayor concentración, efectos para establecer un escenario de armonía, efectos como para tener más enfoque, si es que yo necesito estudiar, si es que necesito
preparar un estudio, lo que sea, por ejemplo. Entonces, muchas de estas cosas son las que se ven para este tipo de aplicación, ¿sí? Hablemos primero, pues, del poder de la interacción, dice aquí. Sucede que la doctora McMakin en el 2000, déjame ver, 2007, 2017, no, 2007 es que ella ya empieza a impartir cursos de lo que ella estuvo investigando. Empezó en el 2005. De hecho, su historia en relación a la electromedicina va un poco más atrás, pero de algún modo por las investigaciones que ella hace, los descubrimientos que ella va registrando, es en el 2007 que ella empieza a lanzar sus primeros cursos de preparación. Eso, a este tipo de efecto y de estudio lo denomina microcorrientes específicas de frecuencia, ¿sí? Y entonces, claro que no lo inventó, más bien lo recopiló en su proceso de desarrollo como terapeuta. Recupera ella esta información porque era algo que ya se trabajaba desde mucho tiempo atrás. Y claro que por algunas regulaciones y normatividades en el ejercicio médico, sobre todo acá en Estados Unidos, pues cerraron las puertas a todo aquello que ya no era considerado como la medicina vista desde su ámbito profesional. Entonces, está lo que son terapias, la herbolaria, la acupuntura, la electromedicina, quedaron de alguna manera fuera de este campo de sanación, ¿sí? Y de algún modo también se depura el conocimiento médico y pues es lo que conocemos actualmente como la alopatía, ¿sí? La doctora McMakin recupera esta información, de inclusive un aparato y un listado de las frecuencias con las que se puede trabajar a nivel eléctrico, y es como ella empieza a hacer sus investigaciones, con bastante éxito inclusive. Y, básicamente se trabaja con dos campos eléctricos, es así como ella empieza. Claro que el McHealy, en vez de electricidad, trabaja con magnetismo. Son dos imanes, son dos bobinas con frecuencias moduladas, frecuencias reguladas. El primer es para entender hacia qué parte del cuerpo quiero trabajar, ¿sí? Esto es, si quiero atender una lesión muscular, una lesión por tendón, si quiero darle estímulo, por ejemplo, a las glándulas suprarrenales, etcétera, ¿no? Te decía, casi cada órgano, cada tipo de tejido tiene su frecuencia de resonancia. Entonces, se les mandan estas frecuencias al órgano en específico que nosotros queremos de alguna manera ayudar a que sane. Tendríamos luego la frecuencia número 2, y esa atiende el tipo de malestar que se presenta en ese tejido, ¿sí? Entonces, hay frecuencias tanto para tejidos y órganos, y hay frecuencias que trabajan con anormalidades. Entonces, cuando se combinan estas dos frecuencias, se genera una frecuencia de interacción o una frecuencia combinada, la que vemos abajo, ¿sí? Y esta es la que trabaja en específico para tal tejido con determinado tipo de malestar. Ella empezó trabajando con problemas de dolor, particularmente con problemas de fibromialgia o dolor corporal generalizado, que con el tiempo fue desarrollando pues cada vez más investigación, más información, y pues ahora es toda una escuela, ¿no? Es todo un camino de desarrollo. Cuando Marcus Schmicke sabe del concepto, entonces surge la idea, bueno, ¿por qué no integrar esto en un dispositivo que pueda servirle a la gente de manera general? Ahí es donde nace la idea principal de todo esto, ¿sí? Entonces, este efecto combinado, tenemos, bueno, aquí tenemos un diagrama sobre el trabajo magnético y tendríamos una bobina, esta parte que está aquí es el tipo de magnetismo que genera, ¿sí?
Claro que cuando juntas dos bobinas con frecuencias diferentes, bueno, pues tienes el resultado que nosotros estamos esperando, ¿verdad? A qué tipo de tejido y con qué tipo de malestar eh, estaríamos trabajando también. Esta parte de la aplicación, si te fijas, tiene todos estos elementos para poder trabajar con ellos. Está dividido en dos partes, ¿sí? Si te fijas, trabajamos con nervios, dolores lumbares, que es muy común. De hecho, la aplicación en sí, en su historia, empezó con dolores del sistema musculoesquelético y particularmente dolores de articulaciones y de columna vertebral. Ese fue el inicio. Claro que ya más adelante, pues se trabajó con vemos tendones, articulaciones, para después del ejercicio, vamos, hay un umbral de actividad muy peculiar que cuando tú trabajas en él, vamos a decir, si hay una lesión y después de esta lesión tú trabajas con campos magnéticos o con frecuencias eléctricas durante las primeras 4 horas, luego de esa lesión, el nivel de recuperación es prácticamente inmediato, porque es cuando el organismo de alguna manera genera una ventana para poder recibir toda esa influencia, todas esas energías y pueda sanar de manera más rápida. Claro que si se pasan las 4 horas y pones las frecuencias a las 8 o a las 6 horas después, pues tenemos los mismos resultados, pero en un tiempo un poco más prolongado. ¿Por qué? Porque durante esas 4 horas el cuerpo hace sus propios mecanismos de ajuste y de respuesta rápido. Entonces, por eso, insisto, mientras tenemos esa ventana o ese umbral de efecto, es lo ideal para trabajar con lesiones que son inmediatas. Una lastimadura, un esguince, hablemos tal vez de fracturas, cosas de ese tipo, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, se trabajó a nivel de las emociones. Cada emoción tiene también su frecuencia. Hablamos de senos paranasales, cuando hay rinitis, cuando hay problemas de alergias sobre cambios estacionales, en fin, para las damas, los órganos femeninos, sus periodos, en fin, hay toda una serie de potencialidades en cada uno de estos. Hablar de cada uno de ellos a detalle va a llevar bastante tiempo, pero bueno, empieza a trabajar con lo que es, aquello que te es más familiar, ¿sí? Cuando hablamos, te lo pongo aquí, tejido blando, semana del 1 al 4, es cuando hay lesiones en tejidos blandos. Podemos hablar de, no sé, eh, músculos, un poco los tendones no son tan blandos, eh, la fascia, tal vez tejido adiposo, tejido sanguíneo, bueno, más bien en las venas, etcétera. Esos son tejidos blandos. Cuando se habla de la semana del 1 al 4, entonces hablaríamos de escenarios de reparación de tejido una vez que se hizo el daño para que pueda ser aplicado de las semanas de la 1 a la 4, una vez que ya se tuvo ese problema, una vez que ya se tuvo esa lesión, ¿sí? Entonces, esto más bien es un efecto de reparación, yo diría a un espacio o a un rango de reparación a un mes, por ejemplo, ¿sí? Recordemos, cada cuerpo tiene su nivel de actividad, tiene su nivel de metabolismo, no todos se reparan con la misma velocidad, porque depende de muchos factores, ¿sí? Pero, por ejemplo, este programa en las semanas de la 1 a la 4 te va a dar resultados bastante favorables. Por ejemplo, después del ejercicio, cuando haces un ejercicio intenso y acumulas mucho ácido láctico en los músculos y luego uno después anda todo adolorido con movimientos pesados por el dolor, eh, con este programa nosotros evitamos esa parte, ¿sí? Volvemos al punto, aprovechamos ese umbral, 20 minutos a lo más después del ejercicio, te aplicas este programa y amortiguas esos efectos que a veces se dan por un exceso de movimiento y de ejercitación en el cuerpo, ¿sí? En fin, pues bueno, hay mucho que platicar para cada caso.
Y estos serían los iconos que se nos presentan cuando entramos en esta aplicación. Así es como tú lo ves ya sea en el tablet o en el celular. Y bueno, pues el manual de una manera muy básica ya lo tiene integrados cada uno de los elementos, pero de una manera muy elemental. Hablemos, por ejemplo, del módulo clásico, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay bastantes aplicaciones. Voy una vez me voy a meter con otros conceptos porque este es el principio de base para algunos de los programas con los que podemos nosotros estar trabajando. Entonces hago un paréntesis y luego nos metemos un poco al comportamiento del cosmos y del universo. Y vemos, por ejemplo, que pues nuestra Tierra tiene su propio campo magnético, aquí lo podemos ver. Este campo magnético, a su vez, es impactado por los llamados vientos solares. A veces el Sol, en algún punto de su superficie, emite una llamarada, que no es fuego, son partículas subatómicas o iones, ¿sí?, que se desplazan a lo largo del espacio. Esto es, te digo, se llama lo que es el viento solar. El campo magnético de la Tierra nos protege de ese viento solar, pero a veces es muy intenso y compacta a veces esta parte de aquí del campo magnético. ¿Sí? Es como si fuera literalmente un viento muy pesado, muy fuerte, ¿verdad? Y compacta esta parte de aquí, esta se hace más larga. Y a veces cuando es muy, muy intenso tiene su efecto, sobre todo en aparatos electrónicos muy sensibles a los campos magnéticos. Entonces, cuando esto sucede, es obvio que también afecta a la vida en el planeta y también toca nuestros campos magnéticos, ¿sí? Entonces, hay una relación. Mi campo magnético está conectado al magnetismo de la Tierra y a su vez está conectado al magnetismo del cosmos. No estamos separados, ¿eh? Y entonces, a veces por este tipo de efecto, nosotros podemos tener algún tipo de alteración, nos sentimos amodorrados, pesados, alterados inclusive. Perdón, se ha visto que cuando aparecen las manchas solares, que es el punto donde sale ese magnetismo, y luego impacta la Tierra, más adelante la Tierra responde con algunos sismos o terremotos. Eso es algo que también está en estudio, pero ya se está viendo mucho la correlación que hay entre las manchas solares y los terremotos en el planeta Tierra. Pero bueno, insisto, los desajustes en las frecuencias magnéticas, pues nos afecta de alguna manera. Esto se conoce como clima espacial. Todo esto, inclusive hay agencias dentro de los gobiernos de los países que atienden particularmente este tipo de escenarios, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos aquí las llamaradas solares, por ejemplo, disturbios de ondas de radio, corrientes en la ionosfera, etcétera. O sea, hay mucho material que circula por el ambiente de orden eléctrico, de orden magnético, de orden electromagnético. Hay radiaciones de todo tipo. La misma Tierra genera su propia radiación, ¿sí? La Tierra genera, le llaman frecuencias Schumann, ondas Schumann, y bueno, en su momento eran 7.83 hercios. Esa es una pulsación de campos magnéticos de la Tierra. Ahorita se mueve entre los 10 y los 13 hercios. Que quiere decir que la Tierra está cambiando su pulsación magnética y esto también nos afecta. Cuando los astronautas iban al espacio, al principio tenían muchos desajustes de salud. ¿Por qué? Porque se exponían a otros campos magnéticos. Entonces lo que hicieron los investigadores es imitar, emular la frecuencia de la Tierra en el espacio para que el astronauta no tuviera esas descompensaciones y le resultó.
Entonces, cuando la Tierra cambia o tiene algunos desajustes en su propia frecuencia magnética, pues también nos pega a nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos manejos de corrientes magnéticas y eléctricas de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Entonces, aquí es donde entra McHealy con este tipo de aplicación, ¿sí? Para dormir, para la cabeza. Esferas se refiere mucho a esto que te estoy mencionando aquí, ionosfera, mesósfera, etcétera. A veces, por ejemplo, podemos tener, hay personas inclusive que son tan sensibles que a veces cuando hace mucho viento les duele la cabeza, más porque hace mucho viento. Me ha tocado ver algunos casos así. Entonces, aquí es donde nosotros podemos hacer uso de estas aplicaciones, ¿sí? Vemos que los ajustes de campos magnéticos en todos los sentidos podemos nosotros manipularlos dependiendo de su origen para que no tengamos esa descompensación. La Tierra tiene sus propios magnetismos, lo que hay en la atmósfera inclusive, aquí hablamos de vitalidad, presión, si hay estrés, si nos sentimos presionados porque bueno, ahí viene el año nuevo, ¿qué va a pasar? O hay algo que en la familia esté de algún modo afectando, en fin, tendríamos básicamente estas aplicaciones. Sonido del silencio. Hay personas que somos muy sensibles al ruido, sobre todo cuando hay migraña. Bueno, nos puede ayudar para eso. Cuando necesitamos silencio interior para conectarnos con otro canal de información, cuando estamos meditando, esta aplicación nos puede servir bastante, ¿sí? Igual, si te fijas, el uso y la canalización de estos campos magnéticos nos pueden ayudar tanto en lo inmediato personal como en lo externo en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, por eso te digo, las potencialidades en este sentido son vastas, son muy altas, ¿no? Estos son los iconos, hablamos más poquito, son 7 de cada división, de cada módulo, son 14 en total, las otras son 24, las otras 3, ¿sí? Y entonces, bueno, si tú notas, por ejemplo, que estás expuesto a campos electromagnéticos altos, o hay personas que inclusive a veces son tan sensibles que les afecta un poco antes de que vaya a haber algún sismo, se marea. Bueno, ahí tendríamos el programa de tierra, por ejemplo. Estados de ánimos positivos, híjola, también a veces uno va al centro de la ciudad y uno se engenta, uno se carga de toda la energía de las personas y sobre todo si ese egregor no es muy sano, nos impregnamos de eso. Entonces aquí, vendría siendo como un programa de limpieza de energía, ¿no? De estado de ánimo positivo. A veces esa parte de ti no es tuya, la importas, se genera en otro lugar y te impregnas de ella. Entonces, el estado de ánimo positivo sirve para diluir, disolver ese tipo de impregnaciones, ¿no? Inclusive trabaja más a lo interno. Yo en lo personal he utilizado mucho el del sueño para tener un sueño de calidad y lo curioso es que en, en esta aplicación generalmente tengo sueños lúcidos, es algo muy eventual, ¿eh? Pero ya con este uso de estos dispositivos, la calidad del sueño aumenta bastante. En fin, pues bueno, tenemos el McHealy atmósfera, campo de influencia. Entonces, fíjate, campo magnético pulsante para armonizar tu entorno. Otra vez hablamos de frecuencia, hablamos de 24 programas y aquí es donde surge la idea. Se dice, bueno, si el McHealy puede ser utilizado para aplicaciones de armonización personal, orgánica, corporal, ¿por qué no utilizar el mismo principio para armonizar un entorno? Entonces ahí es donde ya todo agarra más
más significado y más sentido. En nosotros, el corazón es el órgano que genera más magnetismo. Vaya, ahí vemos un campo toroidal, es como una dona, pero de energía. El cerebro es el que maneja más corriente eléctrica. Y ahí es donde tenemos un trabajo electromagnético a nivel biológico dentro de nosotros. Entonces se pensó, ¿por qué no generar un campo magnético más amplio, más vasto, que le ayude al campo magnético personal a armonizarse? ¿Sí? Entonces, eso es algo más o menos que vemos aquí. ¿Sí? La dona mayor, la más grande, la que está a colores, es la que genera el McHealy. La que está en una malla representado, ese es tu campo personal, uno sometido a la influencia del otro. ¿Sí? Entonces, esto tiene un efecto a nivel biológico. En un principio, los campos magnéticos pulsátiles se han utilizado, bueno, se empezaron a utilizar para generar sanación de fracturas en hueso más rápido. O bien se han utilizado para trabajar en lesiones de cabeza profunda, en donde no puedes trabajar con electricidad o con otros dispositivos por el riesgo que representan. Entonces, para eso, por ejemplo, hemos trabajado con campos magnéticos controlados. Y aquí es donde te decía, si observas bien la figura, pues 3 metros, metro y medio a la redonda en todas direcciones, ahí tienes la mayor, el mayor nivel de impacto del campo magnético que genera McHealy. ¿Sí? Claro que podemos tener puntos de resonancia. Yo también puedo estar aquí, inclusive puedo tener mi Healy, a lo mejor estoy aquí en la orilla y hago que este campo se extienda un poco más en esta dirección, por ejemplo. Trabajaría yo como un resonador, ¿no? No solamente recibo el mismo campo magnético y su frecuencia, sino que también la expando y la llevo en otras direcciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, veríamos, observa, algo que he notado en muchos escenarios es que a veces el interactuar entre nosotros mismos es lo que hace que las cosas se compliquen un poco más en un entorno de trabajo y de estrés combinado. Entonces, para esto se generaron estas frecuencias, ¿sí? O sea, ¿qué puedo yo utilizar como campo magnético generado para mejorar mi entorno? Necesitamos mejorar la armonía en la familia. Si estamos con los niños y en vez de que estén muy inquietos, brincando en los sillones, etcétera, pues a lo mejor les pongo el de creatividad. ¿Para qué? Para que estén entretenidos jugando, haciendo alguna manualidad, etcétera. O sea, que tengan esa disposición de trabajo. O a lo mejor tener un escenario de relajación. A veces llegamos a la casa y no podemos descansar por el cansancio que ya tenemos. Entonces, esto ya nos permite soltar todo para que nosotros podamos trabajar mucho mejor. Y así. Entonces, bienestar para los animales, por ejemplo, más. Hay que hacer pruebas ahora cuando empiecen los cohetes de Año Nuevo, ¿verdad? A veces hay luces o hay detonaciones en el ambiente cuando entra el Año Nuevo y los animalitos se ponen muy nerviosos. A lo mejor un poquito antes podemos administrarles ahí un campo para que puedan estar más tranquilos, más relajados. En fin, hay equilibrio de chakras para la despensa. Cuando vi este programa, pensé, haciendo un poquito de historia ahí en los 80s, cuando surge como conocimiento la piramidología, y cuando hacen una pirámide a escala, por ejemplo, de la pirámide de Keops, dentro de sus aplicaciones, tú pones, por ejemplo, manzanas, obviamente se hace calor y es verano, entonces ni las moscas se le paran,
ni las hormigas se les acercan. Hay un campo magnético que se genera por resonancia y no permite que los insectos vayan por la comida, por ejemplo. Entonces, hay vibraciones y hay campos magnéticos que sirven para preservar mejor la condición de los alimentos. Por ejemplo, que nos pueda durar más la harina sin que salgan los gusanitos, ¿verdad? Los borbojos en los frijoles, etcétera. Entonces, puede mantener despejado, ¿sí? De algunos insectos, de algunos bichos nuestros alimentos. Limpieza de energía, salud holística. Hay mucho. Bienestar en el coche, ¿ok? Porque a veces manejar implica mucho estrés. Y bueno, pues este sería el único programa. No trates de poner relajación mientras estás en el coche, porque es para entornos diferentes. En el manual de uso del McKinney, por ejemplo, de hecho son categóricos en que no se utilice el dispositivo en coche. Y claro, esta sería la excepción, porque a veces te puedes relajar de más y perder lucidez en el manejo de tus reacciones, si es que son necesarias, ¿no? Entonces, hago el paréntesis en este sentido. En fin, crecimiento de plantas, para que tus plantas se sientan mucho mejor. Claro que esto lo podemos combinar con el siguiente módulo, que es el de agua. Hay un módulo de agua para programar agua que le vas a dar a tus plantitas para que crezcan mucho mejor. Entonces aquí puedes combinar las dos cosas. En fin, estos son los iconos que aparecen en nuestro dispositivo con el que estamos interactuando. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de todo esto. Y ya que hablé de agua, recordemos que el agua en su naturaleza es como una memoria que guarda toda la información de todas las energías que lo tocan. ¿Sí? Tiene propiedades muy especiales. Entonces, vemos la composición de las moléculas del agua en estado líquido. Están muy separadas, se mueven mucho, hay mucho espacio entre ellas, ¿sí? Y hubo un investigador, el doctor Pollack, que trabajó con esto y encontró que el agua se comporta en algunos puntos de manera diferente, ¿sí? Se genera un arreglo especial molecular. Por ejemplo, en el agua, en la superficie, hay una película de, pues no sé, hablaríamos aquí de aquí dice 3 micrómetros, imagínate. O sea, 10 millonésimas de metro, pues, una nada, ¿verdad? Pero esa parte en donde el sol o la luz toca esa superficie del agua, en ese punto el arreglo molecular es diferente que el resto del agua, ¿sí? Entonces, tiene una cualidad muy especial. A esto se le llamó agua coherente y tiene un efecto muy especial ante la luz y ante otros manejos de energía y con contactos de superficie. Sobre todo el agua de los ríos, cuando pasa por piedras que son así muy resbalosas, esas son superficies hidrofílicas. Cuando las moléculas del agua pasan por estas piedras, entonces se genera un arreglo molecular muy especial, muy diferente. Es ¿sí? Este arreglo molecular es muy importante. Nosotros, en nuestros cuerpos, se genera el 50% del agua que tenemos, se convierte en agua coherente, ¿sí? Y tiene un efecto muy importante. Esto permite que el agua tenga un nivel de cristalización muy especial. Ahorita, por ejemplo, el agua de lluvia es agua coherente 100%. El agua, por ejemplo, ¿qué te podré decir? Del agua del rocío matutino, cuando hay un ambiente húmedo y amanece y las plantas amanecen con gotitas de esa humedad que se condensó del aire, es agua coherente también. Entonces, esta agua coherente es la única que puede cristalizar en formas regulares, ¿sí?
Estas son algunas fotos que hizo un investigador japonés, Masaru Emoto, y esto fue a principios del 2001, por ahí. Y él sometía el agua a determinados impactos, ya sean sonoros o de sonido, o palabras, o imágenes, etcétera. Entonces el agua se impregnaba de esa información. Lo que hacía el japonés es que tomaba una gotita de esa agua y luego la congelaba a 25 grados bajo cero y luego la veía al microscopio, y es el tipo de cristalizaciones que tiene. Esto también da lugar a las cristalizaciones que nosotros vemos con los copos de nieve cuando está nevando, ¿verdad? Cada una tiene una belleza muy, muy especial. Pero las frecuencias bajas no permiten esa cristalización, ¿sí? Esto hace que el agua, de algún modo, sea susceptible de ser reprogramada ante los campos energéticos a las que está expuesta. Entonces, lo que hace la aplicación de agua es que el magnetismo con determinada frecuencia le da al agua determinada información para que el agua se convierta en el transportador de esa energía, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos, te decía, tú puedes programar el Magili y con este programa para plantas, y es el agua con la que tú vas a regar las plantas, precisamente para que les ayude mucho, mucho mejor, ¿sí? Si necesitas un agua que te dé energía, pues en vez de utilizar algunos energéticos de procedencia dudosa, pues mejor trabaja con una agua programada y utilízala como agua de uso. Y así tendríamos muchas aplicaciones de uso para el agua que ya está así programada. Tenemos 3 programas cuando estás ayunando para que no sientas un poco el rigor del desayuno. Entonces hay un agua para cada fase del día, puedes trabajarla, regeneración bioenergética, en fin. Otra vez hablamos de 24 programas divididos en 2 partes, cada uno de ellos. Si estás entrando en una fase de ayuno con propósitos de desintoxicación, pues ya tienes las 2 partes con las que puedes trabajar. Esta parte de detox bioenergético, pues va a servir al cuerpo. El agua a nivel biológico y el detox bioenergético, obviamente, para soltar esas energías estancadas que tenemos en el cuerpo y de las que, pues obviamente, queremos deshacernos de ellas, ¿verdad? Hay mucho que podemos hacer en ese sentido. Y así, si te fijas, pues es mucha la información, obviamente. Y bueno, pues tenemos en el Magil todo un condensado perfecto de mucho alcance, simplemente con los campos magnéticos programados, ¿verdad? Con frecuencias específicas. Estos son los iconos para el módulo de agua. ¿Ves? Obviamente lo ideal es que podamos con el tiempo ir experimentando con cada uno de ellos, ¿sí? Forma física, bueno, si estamos trabajando para desarrollar tono muscular de algún modo, para que el cuerpo elimine todo lo que tiene de más, pues ya tendríamos ahí un agua que nos puede servir para ayudarnos en este tipo de procesos, para limpiar riñones, en fin, para darnos más energía. Claridad mental es bien importante. Si batallamos con nuestros escenarios de relación, si no somos muy abiertos a ello, apertura del corazón, ahí lo tendríamos para socializar un poco más. Antes del estrés, imagínate que tienes que dar una presentación de algún tema en tu trabajo y algún reporte, tienes que convencer a la directiva, pues ahí está, para que te relajes un poquito más. Y luego tendríamos otro para el después del estrés, ¿verdad? Entonces ya cuando pasó ese y no te quedes con toda la tensión, esto te va a ayudar a disolver bastante ese nivel de sensación, ¿sí? Entonces, bueno, pues tendríamos esta parte, te mencionaba,
Healy trabaja con corrientes eléctricas. McHealy trabaja con campos magnéticos. Y aquí es donde nosotros podemos sacar ventaja y aprovechar muy bien pues la interacción de estos dos productos. Imagínate que puedes trabajar en lo personal con Healy, te colocas los electrodos, las pulseras, metes corriente eléctrica con un propósito y puedes con el McHealy generar un campo magnético a tu alrededor para que fortalezca o complemente el propósito que tú tienes de trabajo con el Healy. Entonces, con uno metes en corriente eléctrica al cuerpo y con el otro te envuelves en un campo magnético con una información, la que tú quieras. Ya vimos todas las posibilidades. ¿Qué es lo que tú puedes requerir en un momento dado? Imagínate que yo puedo entrar en un proceso de, ¿qué te gusta? De fitness, por ejemplo. Entonces, trabajo con el módulo de fitness, con el Healy, ¿sí? Pero puedo generar un ambiente de activación, por ejemplo, con el McHealy. Si amanecemos y con la pesadez y no tengo ganas, pero tengo que hacerlo, bueno, métele corriente a través del Healy y luego genera un campo magnético de McHealy para que luego se te levante las ganas, la estamina, la chispa, y eso ya te sirva para empezar con un buen arranque. Igual puede ser para una, no sé, revitalización bioenergética, para estimular el metabolismo corporal, para mejorar alguna condición de daño en el cuerpo, etcétera, ¿no? Aquí es donde pueden entrar bastante bien las dos partes, ¿sí? Entonces, es así, te digo, una semblanza muy general. Vamos a trabajar de una manera un poquito práctica, antes de dar espacio para las dudas que estén por ahí, ¿sí? Entonces voy a trabajar, voy a cambiar con otro tipo de pantalla. A ver. Me voy a regresar un poquito. Permítame un momentito. Ahora sí que vamos a entrar a lo que es. Quiero compartir pantalla de mi celular para poderles mostrar algunas cosas. Permítame un momentito. Tal vez en lo que hago aquí mis ajustes, si pudiéramos, Fernando, si me puedes ayudar un poquito para ver algunas de las dudas que se tengan por aquí. Sí, claro, Carlos. No sé si alguien tenga alguna duda. Podemos ir aquí poniéndolas en el chat. Obviamente sabemos que puede haber muchísimas, pero al menos básicas que puedan aplicar para ver para utilizar ya su dispositivo, o en el caso de que lo quieran comprar, sepan algo que les haga, también tengan dudas. Dice Jimena, si yo no puedo conectarme a mi McHealy, ahorita todo ese tema de conexión, ahorita que Carlos se conecte, va a poder mostrarles todo lo que tiene que ver con conexión. Y creo que ya ahí estás, ¿verdad, Carlos? Ya estamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Dice que sí, bueno, pregunta Jimena que si hay alguna manera de resetearlo. De reseteo de McHealy, fíjate que no tengo la información al respecto. Sí, bueno, yo les diría que el reseteo es tal cual aquí sería apagar y prender, o sea, el dispositivo. Exacto. Sí, no hay una aplicación especial como el Healy, que sí tiene un mecanismo especial para ello. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Ya está.
Ok, entonces vamos a ver, miren. Pues aquí tengo todas las aplicaciones para Healy, McHealy, etcétera, Heal Advisor inclusive. Donde dice Healy App, ahí es donde vamos a activar y con eso vamos a trabajar el McHealy. El McHealy ya tiene que estar con el interruptor en la posición 2. Si lo tienes apagado, no te va a hacer conexión, ¿sí? Entonces, te empieza a hacer conexión y luego ya te abre el acceso a los programitas. Aquí, por ejemplo, en este punto, si te fijas a mero arriba, hay una pilita de color verde. Si tú le das ahí clic, ahí ves el nivel bueno, el número de serie del dispositivo y ves también la cantidad de carga que hay en la pila, ¿sí? La cierras ahí. Y bueno, ya vamos a decir que yo me voy, por ejemplo, a los clásicos 1. Tenemos todos los iconos ahí. Vamos a suponer que yo quisiera activar que te gusta vitalidad. Entonces le damos a vitalidad y ahí apareció, si te fijaste, la duración que es de 36 minutos para este programa, ¿sí? Si te fijas, bueno, a ver si te puedo mostrar bien si se distinguen. Empiezan a pulsar, ay, perdón, empiezan a pulsar esto de control de pantalla, bueno, no. Me falta maniobra y disculpen en este sentido. Mira, si te fijas, acá de este lado se ve el LED de color verde que está pulsando. Lo mismo sucede el LED de color azul. Entonces hay trabajo magnético y hay trabajo electromagnético del dispositivo, ¿sí? Entonces, vemos esa parte, podemos darle más potencia. Vamos a ver. Dejó de compartirse pantalla, ¿verdad? Ok. Igual, Carlos, te puedo recomendar que puedes acceder a tu Zoom desde tu celular y Ok. entras ahí al Zoom directo del celular y ya de ahí compartes la pantalla de tu celular. Entonces así ya también lo pueden ver. Ah, ok. Ah, sí, 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 sí puedes. A ver, Vamos. Sí. déjame entrar desde ahí. Ok. Ok, ya pude entrar Sí, y listo, ya se debe de dejar. Sí te deja compartir pantalla. sí, a ver. Y bueno, si alguno se tiene que retirar, como el caso de Jolis, al rato a las 7 de la noche va a haber también exactamente esta clase para que le puedan comunicar a las personas que estén interesadas en esto de Rangili y los que ya lo tengan, pues puedan usarlo mucho mejor. Entonces, sepan que hoy a las 7 de la noche, hora Centro México, 6 de la tarde, horario de Paso,
Ciudad Juárez, Phoenix. Y 8 de la noche, horario de Miami, Nueva York, y para que más o menos tengan esos usos horarios. ¿Sí te permite, Carlos? Sí, es que esto es nuevo para mí, disculpa. No te preocupes. Así sirve ya para la otra. La tienes. Sí, no, es cuestión de un ratito, vas a ver. Sí, en lo que ver, aquí voy a ver algunas preguntas. Dice, un protocolo de tratamiento de tinnitus o acepeno, ¿cuál podría ser? Bueno, ahorita lo respondería Carlos. No me está prendiendo el Bluetooth. Si no te prende Bluetooth, Jimena, debe ser un tema más de tu celular. Verifica que esté bien activo. O sea, en la configuración de tu celular, busca que esté activo esa opción para que pueda detectar el McHealy. También puede ser un tema de que no verifica, desinstala y vuelve a instalar la aplicación de Healy 2.0, que es la que dice Healy App. Ese es Healy 2.0. Entonces ahí puedes tú también verificar que el Bluetooth funcione, porque cuando falla el Bluetooth se va a hacer muy raro que sea en sí el McHealy, más va a ser el celular. Entonces, o también la carga, verifica que tenga carga tu McHealy, porque también ahí puede ser que no le estén cargando bien. Ahorita les vamos a decir cómo se carga. Aquí en la que va entrando Carlos, y a ver más. Contraindicaciones, ahorita a ver si nos dice también Carlos. Y dice, ¿con el McHealy se pueden enviar frecuencias? No, la respuesta es no. El McHealy solo es de uso local, o sea, de uso presencial, en el radio de frecuencia, en el radio de emisión de las frecuencias, que ahorita lo mencionó Carlos, que son 3 metros de radio. Bueno, obviamente a veces es más aproximadamente eso, no es exacto totalmente. Y cómo se carga el McHealy, porque tengo problemas con eso. Bueno, para la carga, cuando le llegó el McHealy, les llegó un disco, ¿sí? Que es como platito, que tiene, es la base de la carga. Entonces, esa base de la carga, ustedes lo van a conectar con el cargador que viene, y ese cargador que viene, lo van a poner a la luz. Entonces, ese solo lo van a sostener, y el McHealy lo van a poner en la posición de apagado, que sería la primera posición. Si ven que tiene posición 1, 2 y 3, tú lo vas a poner en la posición 1, en donde está apagado, y ahí lo vas a poner sobre el disco gris. Entonces, cuando ya lo pones sobre el disco gris que está conectado, va a empezar a parpadear. Sí, va a empezar a parpadear, vas menos, y así es como lo van a lograr. Entonces la verdad es que la carga del McHealy es bien sencilla, nada más es que se aseguran que el disco gris esté bien conectado, lo pones en posición 1, y cuando ya esté así va a estar como prendiendo y apagando la parte verde. Entonces, así sería. Si gustas, Carlos, igual yo lo puedo compartir en la app de mi celular Ok, sí, Fer, por favor. para Sí, que, atorado y aquí. al rato lo ajustamos eso. Sí. Entonces, y aquí tú lo vas describiendo. Recording in progress. Bien. Perdón. Cuando se está prendiendo, siempre se detectan, si hay más dispositivos, luego te los detecta el programa. Ahí vemos la plataforma que sirve de carga para el dispositivo. Cuando tú lo cargas, ahí es donde hay que poner el dispositivo. Ahí es donde tendríamos los interruptores.
para el funcionamiento del McHealy. Esto es cuando apenas lo vas a utilizar por primera vez y necesitas escanear el código QR que aparece en la base del dispositivo. Y ahí es cuando se está estableciendo conexión entre ya sea el celular o la tablet y el McHealy. Bueno, la primera vez es importante que le den donde dice actualizar ahora. Arriba. Sí. En esta partecita de aquí. Para que pueda bajar todos los programas requeridos. O bien si hay algunas versiones de ajuste, ¿verdad? Ahí se está manejando la información que baja de la nube. Y ya tendríamos todos los módulos a disposición. Inclusive, en su momento, si tú tienes alguna inquietud ahora de qué tipo de programas hay que utilizar, en algunos casos el punto azul nos puede servir de referencia para, en base a un escaneo utilizando el sensor cuántico del punto azul, ver qué tipo de programas de McHealy pueden ser los más recomendados. Mira aquí en tejido blando como aparece la ubicación del McHealy en el cuerpo. ¿Cuál es la parte en donde hay que localizarlo? Contraindicaciones. Nunca se pone el McHealy en la cabeza. No se utiliza con niños chiquitos. No se utiliza con mujeres embarazadas. No se utiliza cuando hay placas. Esas son indicaciones que la empresa tiene por establecidas. Vamos. Aquí dice la duración, por ejemplo, 63 minutos. Y luego coloca el McHealy sobre la barriga, el estómago, la panza. Y con qué frecuencia hay que saberlo utilizar, ¿sí? Obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo yo dejo de utilizar las frecuencias? Pues hasta que de alguna manera te sientes que el cuerpo ya estableció sus ajustes, ya el dolor disminuyó, el malestar desapareció. Mientras más aumentas la potencia, estas onditas van aumentando también de tamaño, si te fijas, ¿sí? Y ahí es donde tú vas sintiendo y vas calibrando tu nivel de sensibilidad con el nivel de potencia. Mucha gente dice, bueno, ¿y hasta qué porcentaje puedo utilizarlo? Pues ahí es donde tú tienes que prestarle atención a los mensajes y a las señales que el mismo cuerpo te está mandando, ¿sí? Volvemos al punto, no todos los cuerpos trabajan al mismo nivel. ¿Okay? Mientras aparecen estas onditas, quiere decir, bueno, que se está realizando ese trabajo de transferencia energética. Cuando aparece una línea, quiere decir entonces que no hay trabajo por parte del McHealy, no se está mandando información, no se están generando los campos. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, esto es bien interesante, estamos hablando de campo energético, fíjate bien dónde aparece. Lo pones sobre una mesa, obviamente hay un campo magnético alrededor. Fíjate, duración máxima del programa dice infinitos minutos. O sea, eso que tú lo pones a disposición, funcionalmente hablando, todo el tiempo que tú consideres necesario. Claro que el McHealy de manera continua te va a durar 4 horas, ¿verdad? Y te decía, bueno, tendrás la opción, dices tú, pues yo quiero un campo magnético que me dure toda la noche. Pues bueno, está la opción de que puedas activarlo, dejarlo conectado para que vaya realizando su función. ¿Ok?
Entonces, si te fijas, aquí el relojito que está al centro dice infinito. Quiere decir que lo utilizas y lo aplicas todo el tiempo que tú quieras, todo lo que sea necesario. ¿Okay? Tendríamos 449 hercios constantes, ¿sí? Hay programas en donde las frecuencias están cambiando, que es cuando entra el sensor cuántico. Y observa aquí esta parte. Otra vez, esto es bien interesante. Tenemos una jarra de agua. Aquí tendríamos todo el contenido, no sé, unos 5 litros de agua. Se coloca el McHilly sin la base encima, ¿sí? 10 minutos, 10, 12 minutos aproximadamente. Mira, aquí dice 10 minutos. Y ya tienes el agua cargada. Me preguntaban en alguna ocasión, bueno, el material más adecuado, vidrio. No importa si es plástico tampoco. Un campo magnético se anula cuando tienes el McHilly encerrado en una esfera de metal. Ahí sí anulas campos magnéticos, pero de otra manera prácticamente se puede utilizar en donde sea, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto es de forma física, igual, lo vas cambiando. Hay unas personas que dicen, bueno, ¿qué tal si yo quiero darle al agua distintas propiedades de los distintos paquetes de programas que tenemos? Recuerda que el agua es un poco así como una memoria temporal. O sea, programas el agua y si le agregas otra información, la anterior se borra. ¿Ok? Entonces, en alguna ocasión una amiga me hacía esta pregunta y bueno, pues a modo de sugerencia, lo que se me ocurrió pensar es programar 3 depósitos de agua, por ejemplo, 3 jarras de agua y cada una con su programa correspondiente. Y luego ya esa agua la integras junta de las 3 jarritas en uno solo y ahí tendrías ya la información conectada de los 3 programas juntos. Porque alguien podría decir, ah, no, pues lo programo ahorita y le doy su mensaje, su carga. Bien. Pero luego si lo vuelvo a programar con otro programa, se queda ese nuevo programa. ¿Sí? Entonces, pues son ideas y para esto más que nada hay mucha experimentación con la que hay que trabajar. Ya más adelante veremos a detalle en otro nivel cómo trabajar. Mira, aquí vamos a trabajar punto azul. Por ejemplo, aquí se está comunicando por Bluetooth dispositivo. Estamos hablando aquí tenemos los 2 Hillis. Aquí es donde podemos trabajar el potencial de Healy, aprovechando los programas de McHealy por medio de resonancia. Nos vamos en la base de datos, ¿sí? Y tendríamos abajo, dice, todos los programas de McHealy y te aparecen estos 4 paquetes. Claro que ahí puedes ser tú mismo, si en un momento dado quieres tú saber qué tipo de programas de McHealy utilizar, pues ahí te puede dar. Aparte del enfoque, del propósito, de la idea, la mente bien enfocada, la intención bien establecida, y luego ya te aparece. Aparece en McHealy Water Activation primero, activación de agua, y luego los de la doctora McMakin en segundo lugar. Y luego programas clásicos, en fin. Entonces, lo primerito dice programas de agua. Entonces, hacemos lo mismo y esta vez trabajamos directo con los programas de agua, únicamente de McHealy, porque ya vienen separados. Vuelves a hacer tu escaneo para ver de los 24 módulos del agua, cuáles son los más convenientes, ¿verdad? Para utilizar, para aplicar. Se trabaja otra vez el escaneo, el sensor cuántico entra ahí.
forma física, ayuno vespertino, como los dos primeros, fíjate, porcentajes altos, y sensaciones desagradables, ¿verdad? Puedes trabajar con los tres durante el día. Por ejemplo, en la mañana programas agua para forma física, a media tarde, ayuno vespertino, y en la noche, de tarde-noche, para sensaciones desagradables. Y así ya tienes tu paquete de agua, por decirlo así, tus depósitos de agua listos, uno para cada parte del día, por ejemplo. Ahora, pues igual esto ya te lo puedes vibrar, ¿verdad? O igual, en un momento dado, te fijas, y ahí es donde podemos saber, aprovechar la aplicación del punto azul con la información de los programas de McHeal, por ejemplo, ¿verdad? La otra es que a lo mejor puedes programar algún depósito de agua, lo generas, en vez de meter una persona, puedes tener un contenedor de agua, ¿sí? Y luego ya le mandan las vibraciones por paquete azul. Y así se puede estar manejando de muchas maneras, ¿verdad? Este es de los módulos de la doctora McMakin. Estos módulos son muy especiales, te decía, son dos campos magnéticos con frecuencias diferentes lo que se genera. Aquí el escaneo te permite detectar cuáles programas del módulo de la doctora McMakin son los más recomendables para ti, por ejemplo. Aquí se hace el análisis, armonía en el tálamo. Entonces, es la parte interior del cerebro. Lo primero que aparece, armonía en los tendones y armonía en el cerebro. Entonces, sistema nervioso entra en gran parte, armonía en tendones, el tejido musculoesquelético, tejido blando, armonía en piel. Entonces, la parte superficial y la parte medular de la persona necesitan ser atendidas. Obviamente, aprovechamos, vemos el porcentaje de relevancia, que es el que marca la prioridad, y bueno, pues sobre ese orden podemos ir estableciendo un programa de trabajo con McHeal. Entonces, como ven, aquí pudimos trabajar la parte azul, el punto azul de Healy, con las propiedades de McHeal, principalmente. Y bueno, pues básicamente es el material que teníamos para compartir. Muchas gracias, Fernando, por tu apoyo ahí con la compartir ahí la pantalla del celular. Y no sé, alguna inquietud que haya quedado por ahí pendiente de atender. ¿No? Vamos a ver dudas. Bueno, por ahí, déjame ver si preguntaron. Una pregunta que te hicieron, Carlos. Dice, una vez programada el agua, ¿cuánto tiempo dura esa programación? Déjala 24 horas. Déjala 24 horas. Es un poquito como el programa de cuando haces un té, ¿no? Mientras más tiempo pase el agua sin ser utilizada, más información va agarrando, por ejemplo, del contenedor, del lugar en donde está, etcétera. Yo daría un margen de, no sé, de 12 a 24 horas si no la vas a utilizar. Perfecto. Ya después es mejor prescindir de ello y reprogramar mejor otra vez el agua. Otra vez. La pregunta que hacen dice, ¿alguien que tiene mandíbula de platino puede usarlo? Mandíbula de platino. Bueno, hay que ver. Yo digo que sí, porque para empezar el McHeal no se coloca en ninguna parte de la cabeza ni del rostro directamente. Entonces, decíamos, si los pulsos magnéticos entran por el pecho, por ejemplo, o por el abdomen, ¿sí? Casi siempre las partes altas, para estimular las partes altas de cabeza, por ejemplo, se colocan a la parte alta del esternón, un poco abajito del cuello, ¿sí? Entonces, cuando llegan esos pulsos magnéticos al cuerpo,
Recuerda que la frecuencia indica el lugar hacia donde va la energía, ¿sí? Entonces, si va a la cabeza, pues llegará al tejido de la cabeza donde tenga que ir por la frecuencia que se genera en él. No hay ningún problema en este sentido. Igual, donde yo sí puedo ver un poquito de inconvenientes cuando las placas metálicas están en alguna parte en donde actúa directamente el magilio, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de articulaciones, pues no sé, se me ocurre no utilizar, si tengo, por ejemplo, alguna placa o algún clavo en el brazo derecho, pues me puedo colocar el magili en el brazo izquierdo, por ejemplo. O sea, no directamente sobre la placa. Es De la hecho, recomendación. hay una pregunta que va ahí, Carlos. Dice, para alguien que tiene en la rodilla clavos y una placa de titanio, ahí entonces no se podría usar directamente, No, ¿es lo que? no, no, es la recomendación. Esto para no generar algún tipo de distorsión del campo magnético. Fíjate, el cuerpo tiene un canal de conectividad impresionante. Si yo, por ejemplo, meto la energía por una extremidad, esa energía va directo al lugar a donde tiene que ir por la frecuencia con la que se maneja. Entonces, tú dirás, bueno, pues a lo mejor trabajo con la pierna en donde tengo los clavos. No, trabájala del otro lado, donde no tienes nada. Va a ir directo a sanar los tejidos que tenga que sanar. No importa en dónde esté. Entonces, el sistema nervioso, ese es un canal de comunicación. El tejido sanguíneo, ese es otro canal de comunicación. El colágeno en el cuerpo también son canales de conducción de energía. Y como te digo, o sea, el lugar, claro que mientras se pueda, mientras más directo es mucho mejor. Pero si tengo algún impedimento, pues puedo utilizar alguna otra parte del cuerpo. No importa que esté lejana, va a llegar a donde tenga que llegar. La frecuencia, insisto, es la clave para que esto se dé. Ah, ok, Entonces, perfecto. sí, pero la frecuencia es como un telegrama dirigido hacia un punto especial. Entonces, telegrama, ¿cuál es la frecuencia? 10 Hz. Va para la médula espinal. Entonces, ahí va la energía para la médula espinal. Entonces, es la frecuencia la que determina la canalización dentro del cuerpo. Es con la que hace resonancia con esa parte del cuerpo, ¿verdad? Exactamente, así es. Ok, aquí hacen otra pregunta. Dice que los programas de Magili no son de por vida. No, sí, todo lo que viene siendo software, tanto en Healy como Magili, o sea, sí, los programas y todo el contenido, eso lo tenemos vitalicio. En caso de que se descomponga el Magili, hay que reponer el dispositivo físico. Ahorita no recuerdo la inversión, pero sí son aproximadamente $600. Sí es un poquito más en el Magili, porque el dispositivo es más sofisticado. Pero si sabemos que el Magili tiene un valor de $3,000, pues $600 es un poco menos de su, no sé, el 30% de su valor. Entonces, para que sepan, también tiene garantía de 2 años para fallas, o sea, pero obviamente en temas de, no sé, se le cayó agua, un descuido, pues sí se necesita hacer la reposición, pero solo se paga eso. Ahorita no tengo exactamente el número, pero recuerdo que va entre $600 y $700 aproximadamente la reposición de un Magili, que muy seguro en el futuro seguramente lo van a hacer todavía más, pues de un costo más accesible por los materiales y todo, pero bueno, ahorita esa es la inversión que se hace. Y voy a ver otra pregunta que me hayan hecho, que nos hayan hecho. Dice, hace como, o sea, quisiera decir los inconvenientes dispositivos, por favor, saber cómo se aplican. Ya hablamos eso, cómo se puede enviar frecuencias y eso, ¿no? Y aquí estoy viendo, Carlos, las preguntas. Bueno, ok. Dice que especifiquemos cuáles son los problemas del corazón que están contraindicados. Marcapasos es el principal. Eh,
Es el primero que se me ocurre hasta ahorita. Hay que ver la sensibilidad para alteraciones de presión arterial. Hay que recordar que el corazón trabaja con corriente eléctrica, o sea, hay estímulos eléctricos que permiten la palpitación. Entonces, sí hay que ser un poco precavidos en ese sentido. Las indicaciones de la empresa en este sentido son radicales. Bueno, puedo entenderlo un poquito así. Si hay problemas de corazón, está contraindicado. Entonces, ¿por qué sería esto? Y es un poco lo que me viene a la mente. Cambias un poco el magnetismo, cambias un poco la electricidad, tiene que haber un periodo de ajuste. Si no estás preparado para ese periodo de ajuste, entonces sí puedes tener problemas serios. En vez de componer una condición, la puedes empeorar. Es más por precaución. Sí, y ahí yo creo que también ahí pueden utilizar mucho el resonance, ¿no? Para también ver qué está saliéndose de la frecuencia correcta, y ahí eso también les puede dar como mucha guía, ¿no, Carlos? Para que Sí, no tengan como miedo de decir, ay, es que estaré haciendo algo mal, o sea, la resonancia del resonance les va a ayudar mucho. exacto. Y eso es mucho mejor todavía. Es un buen recurso precautorio para poder saber cómo dirigirse ante el problema, ¿no? Sin Y entrar en dice, riesgos. sí, luego dicen, cuando haces el escaneo y salen los porcentajes bajos, si aquí el porcentaje, recuerden que solo es un indicador, entonces si sale, no sé, el más alto sea un 45, ese es el correcto. O sea, como ahorita nos pasó, de hecho, en el ejemplo. Entonces, eso para que lo apliquen. Dice, el agua ya lista la puede poner en un contenedor de agua de cobre. Preguntan que ya cuando el agua está lista se puede poner en un contenedor de cobre. Sí, no hay problema. No, el agua no pierde sus propiedades. O sea, la información está en todas las moléculas del agua. El cobre no cambia la calidad del contenido energético o informacional del agua. Ok, dicen, ¿cuál es la diferencia entre el coil y el McHealy? Ok, el coil te genera un vector cuántico, le llamamos. Son dos bobinas enrolladas en direcciones contrarias que te generan dos campos magnéticos que se anulan en uno al otro. Entonces, imagínate, es como si yo tuviera un campo magnético que se proyecta hacia un lado y el otro campo magnético que se proyecta en dirección contraria, y entonces se anulan. Pero al anularse, generan una línea de fuerza. Esa línea de fuerza es la que tiene la información, pero esa es la que actúa en tu campo de información personal, ¿sí? De alguna manera, es como una inyección de información hacia tu campo de información, es lo que hace COIL particularmente, ¿sí? No utiliza las microcorrientes, pero sí utiliza las mismas salidas de microcorriente para convertirlas en campos magnéticos. Un poco técnico el concepto, ¿eh? Pero aquí en síntesis, cuando estos dos campos magnéticos quedan anulados casi a cero, lo único que queda es un hilo de energía cuántica. Es información. ¿Qué le da la información? Volvemos, la frecuencia. Ahora, cuando esta frecuencia, vamos a decir que se proyecta más o menos como a unos 20 centímetros hacia cada lado del Healy, donde está el coil. Entonces, si tú te pones el Healy aquí en el pecho, tienes una línea de fuerza que penetra tu cuerpo y otra línea de fuerza que queda hacia afuera. Como quiera que sea, esa información va hacia tu campo de energía para que pueda servir de información y poder realizar los ajustes. Entonces, McHealy es puro campo magnético, solito, completo, activo. Pero el coil son dos campos magnéticos que se polarizan, pero te generan esa línea de información que es la que programa tu campo informacional personal, básicamente. Gracias. Es técnico, pero esa es la No, idea. muy bueno. Pregunta también, ¿se puede usar McHealy y Healy bueno, el Healy 2.0 ahora de microcorrientes juntos? ¿Tiene algún beneficio usarlos juntos? A ver, otra vez, perdón. Sí, que sí se puede usar el McHealy
Sí. con el Healy de microcorrientes al mismo tiempo y si tiene algún beneficio hacerlo. Ok. Healy y MyHealy, sí, juntos. Healy y McHealy. Tendrías que utilizar dos dispositivos aparte, por ejemplo, un celular para el Healy y, no sé, una tablet para el McHealy, porque no lo puedes utilizar, no puedes utilizar un mismo dispositivo, o por ejemplo, un celular para manipular los dos aparatos. Es uno para cada uno. Sí se puede, sí se puede. Decíamos al final, uno puede fortalecer la función del otro o la puede complementar, definitivamente. Entonces yo puedo utilizar mi celular para trabajar y ponerme las microcorrientes con Healy, y puedo utilizar mi tablet para que con esa tablet yo programe el McHealy y me cree ese campo de magnetismo, ¿verdad? Entonces habría que ver qué tipo de programa estoy utilizando con Healy que pueda ser complementado por el campo magnético de McHealy con otro programa, vamos a decirlo así. Entonces, te decía, por ejemplo, puedo programar, ¿qué te diré? Alguna idea que se me puede ocurrir ahorita. Tener un campo de creatividad programado aquí con el Healy, por ejemplo, y luego tener y estarme inyectando energías o corrientes eléctricas con mi Healy de aprendizaje, por decirlo así, para tener aprendizaje creativo, por decirlo así. Entonces, con Healy yo activo programa de aprendizaje y tener la mente despejada. Pero con creatividad en Healy, por decirlo así, darle nuevas ideas a ese aprendizaje, mover las ideas de una manera diferente. Si soy diseñador o si soy ingeniero, puedo hacer una combinación excelente de estas dos cosas, por decirlo así. Entonces, sí, ver que el programa de McHealy pueda ir a reforzar y a mejorar el propósito de apoyo que yo tenga con las microcorrientes del Healy, por ejemplo. Yes. Gracias, Carlos. Y bueno, aquí ya sabemos que estamos llegando al tiempo, pero recuerden, si tienen más dudas, a las 7 se va a repetir la clase. Y una última duda que es más importante, por ejemplo, alguien que tiene placas de metal en los dedos de las manos, ¿lo puede usar el McHealy, dice, a partir de la muñeca hacia el brazo? O sea, ¿cuánto tiene que haber de distancia para que, o supongamos que tiene la placa de metal en las dos manos? ¿Cómo se considera ahí? ¿A partir del codo o otra área mejor del cuerpo? ¿Qué sugieres ahí, Carlos? Y mientras menos cerca de las placas es mucho mejor. Entonces, si estoy hablando de que hay placas en la extremidad, por ejemplo, en mis brazos, el punto medio, el codo, es buen punto. Del codo del codo hacia arriba. Esa sería la región. Tal vez donde está donde tiene Popeye el ancla aquí en esta parte del bíceps. Ahí podemos trabajar bastante bien para estimular todo el brazo inclusive. Ok, pero si, por ejemplo, bueno, ahí viene esa pregunta para ti. Sí. Si esa persona quiere llegar a influir en los dedos, pero pues, alguien se lo puede poner, por ejemplo, en la pierna y esa frecuencia puede llegar a influir también. Sí, sí, definitivo. Acuérdate que nuestros canales de conexión, para empezar, mira, los impulsos se mueven a 250 metros por segundo. Entonces, si yo meto información al pie, de manera casi instantánea llega a cualquier rincón del cuerpo. Número uno. Y número dos, si meto la frecuencia para sanar tejido en mano o en dedos, lo puedo poner desde los pies y va directo también hacia esos puntos con la frecuencia adecuada. Entonces, definitivo que sí, puedo ponérmelo en los tobillos, por ejemplo, y generar el estímulo en el otro extremo del cuerpo sin ningún problema. Excelente. Aquí viene otra pregunta de Natalie. Dice, si tengo una pirámide de cobre grande donde uno ingresa, puede utilizar los dos, así que, o sea, tiene una pirámide de cobre Sí, donde te metes
Dice que sí, ahí puedes utilizar los dos dispositivos para amplificar. ¿Sí se puede? Sí, sí, sí se puede, no hay problema por eso. La estructura misma es un amplificador de energía, entonces obviamente no hay que sobreestimular el cuerpo, porque eso es importante. Podemos meterle una carga más fuerte de la que el cuerpo pueda estar asimilando. El punto de polarización en la pirámide está 2/3 de la parte media, en la base, hacia arriba. 2/3 de la altura que tiene la pirámide. Ese es el punto de polarización de las cargas en la pirámide. Entonces, la pirámide en sí es un condensador de energía. Podemos darle más potencia a esa energía con el campo magnético del McHealy. ¿Ok? Le metes corrientes al cuerpo y es un coctelito, yo diría, un poquito pesado. ¿Cómo puedo saber si esto supera mi capacidad para poder digerir y asimilar esas energías? Si empiezas a sentir mucho letargo, pesadez, mientras estás en la pirámide, mientras estás meditando, si meditas y en vez de tener una meditación de calidad uno termina dormido, es demasiado. Entonces, eh, sería nada más cuestión de otra vez calibrar el nivel de respuesta que tu cuerpo va teniendo ante la exposición de todas estas energías. Ok, perfecto. Y yo creo que, bueno, esto es muy similar a lo que vemos en capacitación de Healy. Su cuerpo se los va a decir, o sea, de hecho, el uso de Healy debe ser confortable. O sea, si alguien empieza a sentir alguna incomodidad, hay que bajarle la intensidad. Entonces yo me imagino que aquí en MyHealy debe ser lo mismo, ¿verdad, Carlos? Sí, definitivamente. Hay que prestarle mucha atención a las señales del cuerpo, porque esas señales es información. Y si es muy incómodo, si es letárgico, si es pesado, etcétera, quiere decir que el cuerpo está batallando para poder procesar esa información o esas energías. A veces es mejor establecer un proceso gradual. Es un poco así como cuando te preparas para un maratón, ¿no? No te aventas del maratón luego, tienes que hacer ejercicio primero, hacer tus corridas, no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros, la alimentación. Hay un proceso de adaptación. Entonces, hay crisis curativas en todos los niveles, también puede ser energético, ¿sí? Súper. Y bueno, aquí hablan también de para limitaciones de movimiento, pues obviamente McHealy sí les va a ayudar muchísimo, ¿no? Sí, 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 definitivo. Hay que trabajar con articulaciones en especial. Eh, Hay que ver cuál es el tejido causante de la limitación del rango de movimiento, que es así como se le conoce. Si es el tejido muscular, si es el tendón, si es el nervio que de alguna manera quedó o cicatrización. Ahí préstale un poquito de atención a los módulos de la doctora McMakin, que se especializó en eso precisamente. Entonces, ahí sí vale la pena ir experimentando con los programas que este módulo ofrece, porque, por ejemplo, el nervio obedece una frecuencia diferente que a la del tendón. Entonces, a lo mejor el tendón está bien, pero quien limita el movimiento es el nervio. Entonces, trabaja con nervio, por ejemplo. Ahí investiga, experimenta un poco si es músculo, si es articulación, si es nervio, etcétera, ¿verdad? Súper, Carlos. No, pues excelente. Yo creo que ya pues hemos llegado al tiempo. Pues muchas gracias por todo esto que compartes. Y bueno, obviamente esto no va a ser la primera, como les decimos al rato a las 7 tendremos otra sesión para que si alguno de ustedes dice, ok, me faltó una pregunta, pues la pueden hacer más tarde. Así que quisiera que le pusieran aquí a Carlos con 7, es como un gracias o un aplauso de gracias por lo que nos compartió, porque es súper interesante, no solo para MyHealy, sino para entender nuestro Healy. Y bueno, ahí están empezando a poner los 7 de gratitud. Gracias, Carlos, de verdad, por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir tú, Carlos? No, no, pues muchas gracias por la oportunidad, Fernando. Agradecido por ponerme aquí y darme la oportunidad de compartir. Y pues a todos nuestro auditorio muy agradecido y pues desearles que hayan pasado una buena Navidad, que ahí viene un buen año nuevo, lleno de oportunidades también.
Y pues ahí vamos todos creciendo y aprendiendo juntos. Muchas gracias por atender el webinar. Y gracias a ti, Fernando, por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. No, gracias a ti, Carlos, por tu tiempo y por todo tu conocimiento, porque para que tengan contexto, de verdad, Carlos se ha metido a profundidad horas de entendimiento de las dos tecnologías y todavía se va ahorita próximamente a especializar más todavía. Entonces, gracias de verdad a ti por estar aquí con nosotros y compartirnos esto. Así que, pues bueno, a todos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente capacitación, que es el día de mañana, el día de hoy, perdón, a las 7 de la noche. Y el día de mañana a las 7 de la noche también, los que no pudieron estar en la sesión de coaching del módulo de coach, también se va a dar mañana a las 7 horas Centro México. Y también les recuerdo el evento que tendremos de Manifiesta tu 2023. Ese va a ser el miércoles, este miércoles 28 a las 7 de la noche y prácticamente con eso finalizamos el año de todo esto que estamos compartiendo a todos. Acuérdense, el evento del 28 es para que ustedes puedan invitar a quien sea. Es un momento de compartir, es un momento de enfocarnos y de estar en esa intención de mejorar la calidad de vida de todos en la humanidad, aunque sea empezando nosotros desde nuestras familias, pero eso va a empezar a resonar cada día más y así sea. Así que es el 28, muy pendientes ahí en nuestros chats de la invitación. Y pues bueno, que pasen una excelente tarde. Gracias, Carlos, allá en Ciudad Juárez, y nos vemos más tarde. Hasta luego, un Hasta gusto. pronto. Bye, bye.